Tomar decisiones sencillas, capítulo 15 del libro Artificial Intelligence and Modern Approach por Russell y Norde, para la materia de modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones, dictada por Jorge Eduardo Ortiz Triviño. La presentación está dirigida por Johan Daza Hurtado y quien les habla, Julio Quintero Peña. Iniciemos porque es una decisión. Según la psicología y la filosofía, una decisión es el producto resultante de un proceso mental cognitivo, por el cual un tomador de decisiones óptimas y satisfactorias escoge una creencia o tema de un curso de acciones entre unas posibles alternativas, de las cuales algunas pueden ser racionales e irracionales. Este proceso cognitivo está basado en asunción de valor, creencias y preferencias de quien toma la decisión. Técnicas para tomar decisiones. A lo largo de la historia, diversos investigadores han formulado diversas formas muy similares para tomar una decisión. Iniciaremos esta desarrollada en 1980 por el psicólogo Leon Mann. La denominó Gopher, que junto a unos colegas utilizó este proceso para tomar decisiones, en el cual consiste de 5 pasos. Clarificación de las metas. Valor de todos los objetos. Segundo, generar opciones. Considerar un amplio rango de acciones a tomar. Tercero, buscar los hechos. Cuarto, considerar estos hechos buscados y valorar las consecuencias positivas y negativas de las opciones. Quinto, y por último, revisar e implementar. Revisar estas opciones y implementarlas. Pasamos a una en 2007 por el psicólogo Pam Brown, quien dividió este proceso de tomar decisiones en 7 pasos. El primero, identificar las metas y los resultados. Segundo, adquirir información. Tercero, desarrollar estas opciones. Cuarto, listar todos los pros y contras de dichas acciones. Quinto, tomar la decisión. Y sexto, tomar acción inmediata e implementarla. Por último, aprender de los resultados de dicha acción. Entonces nos surge esta pequeña duda. ¿Cómo se puede considerar una decisión racional o incluso una irracional? Bueno, según la teoría de la decisión, una decisión es racional si la persona que la toma la realizó para llevarse a una mejor situación en la que se encuentra, teniendo en cuenta todos los costos y beneficios que ésta conlleva. De modo que lo racional de una consideración reside en el punto de vista de quien la haya realizado. Por lo tanto, una decisión llega a ser irracional si alguien la encuentra de esa manera. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a medir que una IA esté haciendo lo correcto, que se comporte de manera racional? Para ello, usamos las medidas de desempeño, ya que hay diversas nociones psicológicas que nos indican que se está haciendo lo correcto. Sin embargo, en las IAs, este concepto se ha quedado estancado en el consecuencialismo. Cuando un agente interactúa, o sea, realiza acciones sobre un ambiente, de acuerdo con las percepciones que éste puede llegar a recibir, genera cambios en el ambiente que pueden verse como los estados del ambiente. Pero, ¿el agente realizó lo que queríamos? ¿Fueron correctas esas acciones que hizo? Estas nociones se miden a partir de una medida de desempeño, para la cual se evalúa cualquier secuencia de acciones o estados en los que haya quedado el ambiente. Supongamos que tenemos el ejemplo básico de una inteligencia artificial, nuestra pequeña aspiradora, la cual su medida de desempeño es limpiar una sección. Pero ¿qué podría llegar a suceder? Que nuestra maquinita se quede limpiando constantemente una sección, ya que limpia y vuelve a ensuciar, dando que su medida de desempeño es que limpie eso. Si la máquina se queda en eso, no estaría realizando lo correcto, porque no nos dejaría limpio lo que queríamos. En cambio, podríamos realizar como una medida de desempeño que la gente sea calificado por cada sección o centímetro que haya limpiado de esa zona. Así nuestro agente cambiará su comportamiento y no llegaría al caso en el que esté limpiando y ensuciando para llegar a una buena medida de desempeño. Por último, se nos da un pequeño consejo, que es mejor diseñar las medidas de desempeño de acuerdo con el estado en el que queremos que el ambiente quede, no como creemos que debería comportarse el agente. Listo. Iniciamos con lo que concierne el capítulo 15 del libro, los agentes de decisión teórica. Iniciaremos revisando ciertos conceptos básicos que en el libro se da por hecho que ya conocemos. Sin embargo, es mejor tenerlos claro. Los ambientes por episodios o estados son ambientes los cuales se caracterizan por tener episodios atómicos. ¿Qué quiere decir que sean atómicos? Quiere decir que solamente afecta el estado actual.
¿Qué caracteriza eso? Que los agentes solamente van a recibir una percepción de ese estado y realizarán una acción. Por lo tanto, son ambientes sencillos, en los cuales el agente no debe pensar a futuro. Un ejemplo podría ser una línea de ensamblaje. No nos afectaría en nada que una parte sea defectuosa para la siguiente parte del montaje. Continuamos con la teoría de la decisión, lo cual es un campo de la teoría de la probabilidad aplicada, que se encarga de contemplar las teorías detrás de hacer decisiones, basadas en probabilidad y varios factores que asignan valores numéricos a los resultados. En pocas palabras, ¿qué es la teoría de la decisión? Es el cómo lidiar con tomar decisiones basándose en la evaluación previa de todos los posibles escenarios con sus resultados inmediatos. ¿Qué podríamos concluir de esto? Que son ambientes por episodios, para los cuales mi acción solo tendrá efectos en el resultado inmediato, en el estado actual. Continuamos con la teoría de la utilidad. Consideremos un agente que puede llevar un historial de sus percepciones y se encuentra en un entorno de estados. ¿No sería grandioso que el agente buscara maximizar su utilidad? Lo cual es el reflejo de la medida de desempeño que aplicáramos en él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imaginemos un laberinto. Olvidémonos por el momento todos los algoritmos de búsqueda o cualquier otro método que tengamos para resolver un laberinto. ¿No sería increíble que nuestra agente por cada decisión que tomase en el laberinto fuera óptima y no tuviera que ir probando por todas y cada una de ellas para que al final de resolver el laberinto tuviéramos que evaluar cómo se comportó? De eso hablaremos en esta sección. Iniciemos con unos conceptos básicos. Para poder adentrarnos en este campo, definiremos términos básicos que vamos a ir explicando y relacionando de ahora en adelante. Supongamos que un agente, el cual toma decisiones y de acuerdo con estas decisiones realiza una serie de acciones A. Y como tiene cierta incertidumbre con respecto a cómo se encuentra el estado actual, le asigna una probabilidad P de S para cada estado S. De la misma manera, hay una cierta incertidumbre sobre el resultado de cada acción, por lo que por medio del modelo transaccional definimos que la probabilidad de S' dado S a la acción A va a ser igual a la probabilidad de llegar al estado S al realizar la acción A. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar las preferencias que tiene este agente con respecto a las acciones? La respuesta es simple, por medio de una función de utilidad, UDS, la cual asigna un valor numérico para representar las preferencias de un estado. Sin embargo, ¿qué hacer cuando lo que necesitamos es saber la utilidad de una acción teniendo en cuenta la información que ya poseemos? Por medio de la utilidad esperada de una acción, obtendremos el promedio de todos los resultados teniendo en cuenta la probabilidad de esta que ocurra. Se expresa en la ecuación que tenemos ahí. Intuitivamente, tenemos el principio de la máxima utilidad esperada, o abreviado MUE. Nos dice que un agente racional deberá siempre escoger la acción que maximice su utilidad, por medio de que una acción va a ser igual a argmax de las acciones A para la utilidad esperada de dichas acciones. Preferencias racionales. Con todo lo anteriormente mencionado, nos surge una pregunta. ¿Puede un agente actuar racionalmente expresando preferencias entre estados sin darle alguna ponderación? La notación que vamos a usar es la siguiente. En la primera, el agente prefiere A sobre B. En la segunda, el agente es indiferente entre A y B. Y en la tercera, el agente prefiere A sobre B o es indiferente entre ambos. Donde A y B pueden ser estados o lo que denominaremos como una lotería, siendo este un conjunto de resultados de una acción. Continuamos con el teorema de la utilidad por von Neumann-Morgenstern. Los agentes por sí mismos pueden tomar decisiones que a simple vista parecen racionales, pero en el fondo no lo son. Para esto se definen los siguientes 6 axiomas. Primero, ordenabilidad. Básicamente el agente no puede evitar decidir. Debe decidir entre una y otra. Puede ser que prefiere A sobre B, B sobre A, o el agente es indiferente entre A y B. Segundo, transitividad. Dada 3 loterías, si un agente prefiere A sobre B y B sobre C, entonces el agente debe preferir A sobre C. Tercero, continuidad. Esta es un poco más complicada, pero este axioma establece que si B es preferido sobre A y A es preferido sobre C, entonces debe existir alguna probabilidad P
tal que el agente sea indiferente entre una lotería que produce A con probabilidad P y C con una probabilidad 1 menos P, y la lotería B. Cuarto, sustituibilidad. Aquí se establece que si un agente es indiferente entre dos loterías A y B, entonces el agente será indiferente entre dos loterías más complejas que son iguales, excepto que B es sustituida por A en una de ellas. Quinto, monotonicidad. Esta es la más sencilla. Aquí se establece que si un agente prefiere un resultado a un resultado B en dos loterías que tienen los mismos resultados posibles, entonces el agente debe preferir la lotería que tiene la mayor probabilidad de A y viceversa. Sexto, descomposición. Las loterías compuestas pueden ser reducidas a loterías más simples. Hay que usar leyes de probabilidad para realizar esta simplificación. Si un agente rompe alguno de estos axiomas, decimos que es irracional. Para clarificar que un agente es irracional, observemos el siguiente ejemplo. Tenemos la lotería A, donde el agente tiene una probabilidad del 50% de ganar $100 y una probabilidad del 50% de no ganar nada. La lotería B, el agente tiene una probabilidad del 25% de ganar $200, una probabilidad del 50% de ganar $100 y una probabilidad del 25% de no ganar nada. Y la lotería C, la gente tiene una probabilidad del 75% de ganar $50 y una probabilidad del 25% de ganar $100. Si el agente prefiere la lotería a la lotería B y prefiere la lotería B a la lotería C, entonces se espera que también prefiera la lotería a la lotería C, debido al axioma de transitividad. Función de utilidad. Entendemos como función de utilidad a aquella función matemática que asigna un número real a cada posible resultado o lotería en un conjunto de posibles resultados. Para un agente, la función de utilidad representa las preferencias y se usa para determinar la elección óptima de un agente entre diferentes alternativas. Si queremos construir un sistema de teoría de decisión que ayude al ser humano, primero debemos averiguar la función de utilidad del ser humano. Este proceso se llama obtención de preferencia. Implica presentar opciones al ser humano y usar las preferencias observadas para precisar la función de utilidad, evitando caer en la redundancia y teniendo la capacidad de encontrar preferencias que no sean visibles. Para ello es útil establecer una escala para comparar utilidades. Sin embargo, no existe una escala absoluta, es decir, que no hay una medida universal para las utilidades de diferentes resultados o loterías. La teoría de la utilidad tiene sus raíces en la economía. Aquí se nos proporciona un candidato obvio para una medida de utilidad, el dinero. En general, el agente siempre querrá más dinero. Proponemos el siguiente ejercicio. Supongamos que estamos en un concurso televisivo y han ganado ante los demás concursantes. Ahora yo les ofrezco jugar una pequeña apuesta. La primera opción. Se lleva a casa el premio de 100 millones de pesos. La segunda opción es que juegan cara o cruz. Si sale cara, pierde el acumulado, se van a casa con las manos vacías. Pero si sale cruz, se aumenta sus ganancias a 250 millones de pesos, más del doble. ¿Qué escogieron? Levanten la mano quienes jugarían el cara o cruz. Ahora, levanten la mano los que se irían a casa con los 100 millones de pesos. Supondré que la mayoría rechazaron esa apuesta, pero ¿estamos siendo irracionales? Veamos, asumiendo que la moneda no está trucada, el valor monetario esperado del juego sería 1/2 por 0 pesos, que significa perder la apuesta, más 1/2 por 250 millones de pesos, que significa ganar la apuesta. Eso sería igual a 125 millones de pesos, lo cual es un valor mayor a los 100 millones de pesos iniciales. Pero esto no significa que debamos jugar o que sea la mejor decisión. Para ello, suponga que antes de aceptar el juego, cara o cruz, usted puede revisar su cuenta bancaria para saber su situación económica. Ese monto que usted tenga lo denotaremos como S sub K. Usamos S sub N, donde N es la ganancia en ambos casos, ya sea que haya o no aceptado jugar cara o cruz, denotará el estado de sus ingresos totales N. La utilidad esperada de aceptar es igual a 1/2 de la utilidad de S sub K más 1/2 de la utilidad de S sub K más 250 millones. La primera parte representa si perdemos la apuesta y la segunda parte es si ganamos la apuesta. En la utilidad esperada de declinar es igual a la utilidad de S sub K más 100 millones, es decir, lo que tenemos en el banco más 100 millones de pesos.
Ahora la apuesta se ve diferente, ¿cierto? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, un estudiante que no cuente con grandes cantidades de dinero en su cuenta verá más conveniente quedarse con 100 millones que no ganar nada. Sin embargo, es diferente para alguien con un gran poder adquisitivo, ya que para él no sería ningún riesgo jugarse los 100 millones. Y al final, la forma racional de elegir la mejor acción es maximizar la utilidad esperada. En realidad, el modelo simplifica la situación real, ya sea porque no sabemos lo suficiente o porque el cálculo de la utilidad es muy difícil, por lo que en realidad se está trabajando con estimaciones. ¿Hay alguna forma de cuantificar el grado de desilusión? La respuesta es sí. Para esto se utiliza la estadística de orden. En términos sencillos, es la posición de un valor específico en una muestra. Los humanos, impredecibles e irracionales. Por lo general, las personas se sienten fuertemente atraídas por las ganancias que son seguras. Hay factores que, como no tener que calcular con probabilidades, desconfiar de la legitimidad de las probabilidades establecidas, el estado emocional y financiero, mejor ganar algo a perderlo todo. Otro problema es en la redacción del problema. A esto se le llama efecto de encuadre. Los datos muestran que las personas preferirían que un procedimiento se les describa como tasa de supervivencia del 90% a tasa de mortalidad de un 10%. Dominancia. Se utiliza para comparar opciones que tienen múltiples atributos. Existe la determinista, es decir, consecuencias de cada opción. Las consecuencias de cada opción son conocidas con certeza. Si una opción es claramente mejor que otra en todos los atributos, entonces existe una dominancia estricta, por lo que se descartan las demás opciones. La segunda es la general, es decir, que las consecuencias de cada opción no son conocidas con certeza. Existe dominancia estricta sobre alguna opción si todas las posibles consecuencias concretas de la primera opción son mejores que todas las posibles consecuencias concretas de la segunda opción, pero es menos probable que este tipo de dominancia ocurra. En muchos casos se necesitan más herramientas como análisis de sensibilidad, simulaciones, entre otros. Es mejor usar la dominancia estocástica. Dominancia estocástica. Se utiliza para comparar opciones cuando las consecuencias no son conocidas y están sujetas a incertidumbre. Se considera que una opción estocásticamente domina a otra si todas las posibles consecuencias concretas de la primera opción tienen una mayor probabilidad de ser mejores que las posibles consecuencias concretas de la segunda opción. Supongamos que creemos que el coste de situar el aeropuerto en S1 se distribuye uniformemente entre 2.800 y 4.800 millones de dólares y que el coste en S2 se distribuye uniformemente entre 3.000 y 5.200 millones de dólares. Frugalidad como el coste negativo. Aunque no se conozcan las consecuencias exactas de cada opción, sí se sabe que la opción más frugal es mejor, todo lo demás siendo igual. Entonces se puede decir que S1 estocásticamente domina a S2. Esto significa que se puede descartar la opción S2, ya que todas las posibles consecuencias de S1 son más probables que las posibles consecuencias de S2. En conclusión, la dominancia estocástica puede hacer que la decisión sea más fácil en ausencia de la información exacta. La condición de dominancia estocástica puede parecer bastante difícil de evaluar sin cálculos externos. No. La condición de dominancia estocástica puede parecer bastante difícil de evaluar sin cálculos exentos de probabilidad. Extensos. Extensos, ¿sí o qué? Extensos. Sí, Bueno, creo que es extensos. listo. La condición de dominancia estocástica puede parecer bastante difícil de evaluar sin cálculos extensos. ¿Extensos de probabilidad? Sí, hijo de puta. Sin cálculos complejos, dejémoslo. Chicas. Complejos Complejos de... de Listo. probabilidad. La condición de dominancia estocástica puede parecer bastante difícil de evaluar sin cálculos complejos de probabilidad, pero en muchos casos se puede decidir fácilmente. Por ejemplo, ¿preferirías caer de cabeza sobre concreto desde 3 milímetros o 3 metros? Suponiendo que elegiste 3 milímetros, buena elección. ¿Por qué es necesariamente una mejor decisión? Existe una gran incertidumbre sobre el grado de daño que sufrirías en ambos casos, pero para cualquier nivel de daño dado, la probabilidad de que sufras al menos ese nivel de daño es mayor cuando caes desde 3 metros que desde 3 milímetros. En otras palabras, 3 milímetros domina estocásticamente a 3 metros en el atributo de seguridad.
Perfecto, ahora pasaremos a las redes de decisiones, un tema el cual se aborda de manera muy superficial en esta sección. ¿Qué es una red de decisión? También es conocida como un diagrama de influencia. Veremos más adelante por qué es llamado así. Básicamente representa la información sobre el estado actual de la gente, sus posibles acciones, el estado que resulta de las posibles acciones de la gente y, lo más importante, la función de utilidad. Ahora, ¿cómo se representa una red de decisiones? La forma gráfica que podríamos representar una red de decisiones es mediante el uso de tres tipos de nodos, los cuales se describen de esta forma. Nodos de oportunidad, o por el inglés change node, son representados por medios de óvalos. Poseen la misma forma que los nodos en las redes bayesianas. Estos nodos son variables aleatorias. Regresando al ejemplo de la elección de un sitio para la construcción de un nuevo aeropuerto, podríamos decir que el agente encargado de tomar la decisión cuenta con una cierta incertidumbre con respecto al costo de construcción, el nivel de tráfico aéreo, el riesgo de que surja una litigación, incluso sobre la seguridad y contaminación auditiva que podrían generar los aviones. Todo esto sumado a un costo total de la frugalidad de la construcción del aeropuerto. Cada nodo de oportunidad tiene asociado consigo una distribución de probabilidad condicional relacionada con los estados de sus nodos padres, igual que en una red bayesiana, los cuales pueden ser nodos de decisión, así como otros nodos de oportunidades. Seguimos con los nodos de decisiones, o decision nodes, representados por rectángulos. Rectángulos son puntos en los que el agente encargado de tomar la decisión tiene la opción de realizar ciertas acciones. Estas opciones pueden influir en diferentes variables, nodos de oportunidad, ya que pueden tomar valores distintos para cada consideración que se pueda tomar. En este ejemplo, asumimos que el agente está lidiando con solo un nodo de decisión, en qué sitio construir el aeropuerto. Por último, los nodos de utilidad, también conocidos como nodos de valor, representan la función de utilidad del agente y son dibujados por medio de diamantes. Los nodos de utilidad tienen como padres todas las variables cuyas salidas afectan directamente a la utilidad. Junto con este nodo se describe la utilidad del agente como una función de los atributos de los nodos padres. Esta función puede venir representada de diversas maneras, de manera tabulada o incluso una función parametrizada. Listo, ahora veremos el diagrama de influencia para el ejemplo de nuestro aeropuerto. El diagrama que colocamos a la izquierda es el completo, en el cual podemos ver cómo tenemos 6 nodos de oportunidades: el tráfico aéreo, la litigación, la construcción, frugalidad, contaminación auditiva y la seguridad. La única decisión que puede tomar nuestra gente es saber dónde colocar el aeropuerto. Vemos que esa decisión afecta directamente la seguridad, la contaminación auditiva y la frugalidad. Por último, esos 3 nodos de oportunidad están relacionados directamente con nuestra utilidad. A la derecha tenemos lo que se conoce como una representación simplificada, donde la notación se mantiene igual, pero los nodos de oportunidades que representan los resultados de estados son omitidos. En este caso, la seguridad, la contaminación auditiva y la frugalidad son nodos resultantes de los estados del tráfico aéreo, la litigación y la construcción. Por lo tanto, podemos omitirlos y dejar que se conecten directamente el tráfico aéreo, la litigación y la construcción a la utilidad. Adicionalmente, la versión simplificada tiene menos nodos, permitiendo que ésta sea más fácil de usar en cualquier momento. Sin embargo, pierde la flexibilidad a cambios debido a ciertas circunstancias. Ahora, ¿cómo podríamos evaluar una red de decisiones? Primero, debemos elegir las variables de decisión para el estado actual, todos sus nodos de oportunidad. Para cada nodo posible de decisión, vamos a elegir los valores que puede tomar ese nodo de decisión y calculamos posteriormente la probabilidad posterior de todos los nodos padres de la función de utilidad. Por último, calculamos la función de utilidad para la acción que decidimos tomar. Finalmente, ya teniendo nuestra acción con mayor utilidad, la retornamos. Continuaremos con el valor de la información. Hasta el momento hemos asumido que la información es suministrada a la gente antes de tomar la decisión. Sin embargo, en la práctica rara vez sucede. Y es que una de las partes más importantes en la toma de decisiones es saber qué pregunta hacer. El valor de la información o teoría del valor de la información le permite a un agente escoger qué información recibir.
La fórmula general con la que podemos obtener el valor de la información, en la que se nos suministra una evidencia exacta que se obtiene mediante una pregunta, es mediante una variable aleatoria E sub j. Así, de esta manera, empezaremos a referirnos a esta como el valor de la información perfecta. En el caso del valor inicial de la información del agente, tenemos una mejor acción E sub alfa, para la cual su valor esperado es la primera ecuación que vemos ahí. Después de adquirir una evidencia de la variable aleatoria E sub j, que tome valor E sub j, nos va a dar una nueva mejor acción alfa de E sub j, que está denotada por la siguiente ecuación. Finalmente, si queremos hallar el valor perfecto de la información para esa nueva acción, debemos recorrer todos los posibles valores que pueda tomar E sub j, ya que esta es otra variable aleatoria, dando como resultado nuestra última ecuación. Perfecto. Para hacernos una idea clara de lo que acabamos de explicar, vamos a pensar en un ejemplo sencillo, en el que solamente se pueden tomar dos acciones, A sub 1 y A sub 2, cada una con su respectiva función de utilidad, U sub 1 y U sub 2. De esta manera, si adquirimos nueva evidencia como una variable aleatoria E sub j que pueda tomar valores E sub j, nos proporcionará una nueva utilidad para la acción A1 y la acción A2, U sub prima 1 y U sub prima 2. Por lo que tendremos una nueva distribución de probabilidad para esas dos nuevas funciones de utilidad. ¿Cómo podríamos evidenciar esto? Supongamos que tenemos que tomar la decisión entre ir por dos carreteras. Una que se encuentra increíblemente deteriorada y otra que está recién pavimentada. Podríamos solicitar a nuestro GPS que tome evidencia satelital de cómo se encuentra el tráfico por ambas. Nuestro escenario de la izquierda. Obviamente, preferiríamos irnos por nuestra primera opción de una carretera nuevamente recién pavimentada, la cual sería más sencillo transitar. Esa distribución de probabilidad no cambia mucho, no se sesgaría. Lo siguiente, supongamos que tenemos dos carreteras, ambas están recién pavimentadas, pero ahora sí nos interesa saber cómo se encuentra el tráfico en la zona. Le pedimos a nuestro GPS que tome información satelital de cómo se encuentra el tráfico. Nos daría una pequeña variación entre ambas distribuciones de probabilidad, generando que nuestra evidencia nos dé un nuevo plan diferente al que ya teníamos, nuestra gráfica del medio. Por último, supongamos que nos es indiferente el tráfico, pero aún así le pedimos a nuestro GPS que nos dé información satelital de cómo se encuentran las carreteras. Es obvio que ya nos hemos decidido por una carretera y adquirir información de cómo se encuentra el tráfico no va a cambiar esa decisión. Propiedades del valor de la información perfecta. Iniciamos con esta pregunta. ¿Puede ser perjudicial la información? ¿Puede haber un valor esperado negativo? Intuitivamente podemos pensar que es posible, ya que en el peor de los casos podemos simplemente ignorar la información y pretender que nunca la tuvimos. Por lo tanto, el siguiente teorema se aplica para cualquier agente que tome decisiones con posibles observaciones E sub j, donde observamos que el valor esperado de la información nunca puede ser negativo. Es importante recordar que BPI depende del estado actual de la información y puede cambiar entre más información sea adquirida, por lo que para cualquier evidencia E sub j, el valor de la información adquirida puede disminuir si otra variable contiene información posterior a la que nos proporcionó E sub j, o puede aumentar si la variable aleatoria E sub j nos da información para un nuevo plan a desarrollar. Por lo tanto, el valor de la información perfecta no es aditiva. Por último, veremos la independencia de orden, para cual la notación de que la evidencia observada dada otra variable aleatoria E sub j es calculado de acuerdo a la distribución posterior de esa variable aleatoria, ya que ya ha sido observada. La independencia de orden distingue acciones ordinarias y simplifica el problema de calcular el valor de la información para una secuencia de acciones sensibles. Por último, veremos preferencias desconocidas, cuando hay incertidumbre en nuestra función de utilidad. ¿Qué quiero? Incertidumbre en una utilidad, ya sea un agente humano o una máquina. Hacemos referencia a la primera versión de este problema, ya que, de hecho, las preferencias que no conocemos podemos modelarlas como variables aleatorias ordinarias.
lo que significa que podemos usar toda la teoría vista hasta el momento para como si fueran preferencias conocidas. Por lo tanto, no podemos asumir que todas las preferencias son conocidas y lo incierto seguirá afectando el comportamiento de los agentes. El segundo enfoque del problema se resuelve por ceder la decisión. Supongamos que el agente está encargado de asistir a un humano. Dependiendo de todos sus cálculos probabilísticos, puede llegar a tres estados: tomar una acción, apagarse o preguntarle al humano si desea que proceda con el procedimiento. Al realizar esta, ceder la decisión al humano adquirirá información nueva sobre las preferencias de éste para así en un futuro poder tomar la decisión sin necesidad de que se le pregunte.